Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente para hablar de la palabra de Dios. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por permitirme hablar de su palabra. Lo más importante para el ser humano debe de ser hablar de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos lo encarga, nos ruega, nos pide que hablemos de su palabra. ¿Para qué? Para que todo el mundo escuche la palabra de Dios, para que todo el mundo sea salvo por medio de la palabra de Dios. Dice claramente en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando. ¿Te das cuenta de lo que acabo de leer? En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, 1 y 2, nos ruega Dios a través del apóstol Pablo que hablemos de su palabra, ya sea rebatiendo, aconsejando, pero siempre dejando una enseñanza. En la segunda carta a los Corintios, capítulo también 4, versículo 1 y 2, dice: ese es nuestro ministerio y lo tenemos por gracia de Dios. No nos desanimamos, no nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. ¿Te das cuenta realmente de estas palabras? Nos pide Dios en varios pasajes bíblicos a través de su palabra que hablemos de su palabra. ¿Por qué? Dice claramente en la primera carta a los Corintios, ahora capítulo 1, versículo 17, dice: porque de todas maneras no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el evangelio. Está más claro que ni el agua. Dios es bien directo, que quiere que hablemos de la palabra de Dios. Yo estaba quemándome por dentro hace una media hora. Antes de hablar este mensaje, estaba desesperado. ¿Por qué? Porque me gusta hablar de la palabra de Dios. Porque me he enamorado de Dios. Dice claramente, todo el mundo dice: ay, hermanos, que yo no puedo hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué no puedes hablar de la palabra de Dios? Yo te voy a decir por qué. Porque no traes a Dios en tu corazón. Claramente, en el libro de Lucas, capítulo 6, 45, dice: de lo que abunda tu corazón, hablará tu boca, dice. Y es tan cierto eso, porque si tú te das cuenta, a ver, vamos a ver, ¿por qué no puede la gente hablar de la palabra de Dios? Tú platicas con un futbolista, ¿de qué te va a hablar? De fútbol, porque lo trae en su corazón. Tú platicas con un pelotero, ¿de qué te va a hablar? Puro béisbol. Tú quizás puedes hablar de tu carrera que estás estudiando nada más. ¿Por qué? Porque eso es lo que traes en tu corazón. Entonces, de lo que abunda tu corazón, hablará tu boca. Nunca vas a hablar de Dios si no traes a Dios en tu corazón. No, pero hermano, yo todos los días le pido a Dios, le agradezco a Dios. Sí, es costumbre o lo traes en la mente, pero no estás enamorada de Dios. Y si no estás enamorada de Dios, automáticamente de nada te sirve lo demás. ¿Qué decía Pablo? Si hay de qué vanagloriarse, yo puedo vanagloriarme, dijo. Soy israelita, hebreo de hebreos, hijo de hebreos, circuncidado al 8º día, perteneciente a la secta de los fariseos, la secta más estricta de aquellos tiempos, instruido en la ley de Gamaliel, lo que todo el mundo quería hacer en esos tiempos. Pero ¿qué decía? Todo eso es basura, decían. Eso no es nada, decía, comparado con Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Si tú no hablas con Dios, es que no has tenido un encuentro con Dios. Pero pedid y se os dará, dijo mi Señor.
pedir ese don para que puedas hablar de Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, que nos ruega que hablemos de la palabra de Dios. ¿Por qué estoy hablando de Dios en este momento? Quizás tú digas que es este momento, y yo lo digo, pero siempre hablo de la palabra de Dios porque me he enamorado de Dios. Yo te lo aseguro, te lo garantizo y te lo juro que si tú realmente pides ese don, si tú realmente tienes un encuentro con Dios y te enamoras de Dios, todo va a ser maravilloso. Todo. Dios quiere que hablemos de su palabra. Pero ¿por qué no puedes hablar tú de su palabra? Porque tú le das prioridad a otras cosas. Quizás a tu trabajo, quizás a tu deporte, quizás a tus estudios, quizás al novio. Hay muchos motivos, muchas cosas, pero la palabra de Dios es muy clara. Dice claramente en el libro de los Proverbios, capítulo 12 y capítulo 16, camino hay que al hombre le parece recto, dice, pero cuyo fin es la muerte, dice. Camino hay que al hombre le parece recto, dicen en las otras escrituras, es que son una sola, pero es otra Biblia. Dice, camino hay que al hombre le parece recto, pero al final está la muerte, que viene siendo lo mismo. Es claro la palabra de Dios. Entonces, si Dios nos pide, nos ruega que hablemos de la palabra de Dios, ¿por qué hablar de otras cosas? ¿Por qué no hablar de la palabra de Dios? Porque no conocemos a Dios, por eso no hablamos de la palabra de Dios. No hablamos de la palabra de Dios porque no traemos a Dios en nuestro corazón. Pero todo eso es fácil. No, hermano, no es fácil. No es fácil porque yo por más que quiera buscar a Dios, no, pienso siempre en otras cosas. Porque andas en las cosas del mundo, hermano. Pero si tú realmente le abres el corazón a Dios, si tú realmente te entregas a Dios, vas a ver que todo será diferente. Así sientas los vientos en contra, así nades contra la corriente, así sientas que todo lo malo te pasa a ti, tu vida va a ser diferente, yo te aseguro. Vienen días de gloria para ti cuando realmente tengas a Dios en tu corazón, cuando realmente empiece a arder tu corazón de Dios, desesperado por hablar. Tú solo te vas a ir dando cuenta de que Dios es lo más maravilloso que puede existir, de que no hay nada como Dios en este mundo ni en el otro. Entonces, busca a Dios, ábrele a Dios el corazón. Amén. Amén.